Buenos días, mi nombre es Karen Macías. Voy a hacer un video tutorial sobre cómo graficar gráficas primitivas 2D en el IDE NetBeans 8.2 en Java. Básicamente voy a explicar cómo graficar líneas, círculos, polígonos y una imagen acoplada haciendo uso de una librería 2D que tiene Java. Entonces vamos a empezar. Básicamente lo que hice en el proyecto, luego de que se crea la clase principal, es agregar los JFrame donde voy a dibujar lo que quiero plasmar o graficar. En este caso, uno para cada tipo de gráfica. Entonces vamos a ver cómo crear una línea. Dentro del JFrame, como les decía, estas gráficas se van a hacer con una librería. En este caso la librería 2D se llama Graphics. Entonces debemos importar esta librería y también importar la librería Color, que nos permite establecer el color que queremos que tenga la gráfica. En la clase pública de JFrame, esto lo hice para poner el JFrame en fondo blanco y que se vea mejor, pero no tiene nada que ver con la gráfica como tal. La gráfica como tal que vamos a plasmar viene en este método público que yo acabo de crear. Aquí esto es lo que nos va a dibujar ese gráfico, esa línea. Entonces tenemos que crear un método público y llamar la librería graphics que está arriba y poner una variable. Esa variable nos va a permitir dentro del método llamar la librería. Entonces el método con la librería incluida. Ahora llamamos la superclase Paint, de este método graphics y llamamos el método graphics. Una vez que hemos llamado a esta clase, esta librería y esta clase tiene muchas opciones para dibujar. En este caso vamos a usar dos básicas, no vamos a usar más, pero ustedes pueden investigar qué otras opciones nos da la clase graphics. Entonces vamos a usar graphics, como ven la llamo, set color. Esto es para escoger el color que va a llevar la gráfica, en este caso es rojo. Y vamos a usar para la línea el método drawLine. Este método drawLine nos permite dibujar líneas por medio de elegir las coordenadas en píxeles de cada línea. Entonces aquí yo elijo las coordenadas de inicio de la línea y de final. Entonces, aquí va a dibujar una línea desde la coordenada 700, 200, 700 en X, 200 en Y, es decir, la columna 700 y fila 200 en píxeles hasta 700 en X, 200 en Y. La línea va a ser de color rojo. Entonces, como ven, es muy fácil. Se llama el método y se pone las coordenadas en píxeles del punto de inicio y del punto final. Vamos a ver cómo queda esto que estamos mirando. Entonces, como pueden ver, aquí queda una línea que dibujé y la otra que dibujé. No hicimos nada más en el JFrame, simplemente con este método, este código, él está dibujando dos líneas. Esta línea, como pueden ver ustedes, tiene las mismas coordenadas en Y. Quiere decir que es la línea vertical. Esta tiene las mismas coordenadas en X, es decir, que es la línea horizontal. Muy bien. Vamos a ver cómo se hace el círculo. Entonces aquí es lo mismo, importamos las librerías y creamos nuevamente un método para llamar la clase graphics. Como ven, llamamos la superclase Paint.
elegimos el color del círculo que queremos crear y aquí vamos a llamar el método drawOval. Este funciona igual que drawLine, solo que él va a dibujar un óvalo. Aquí entonces se dibuja un óvalo desde la coordenada 220 en X, 150 en Y, es decir, columna 220 y fila 150 en píxeles. El óvalo es de color rojo. ¿Qué hace aquí? Él toma las coordenadas iniciales y toma también aquí la altura que queremos que tenga ese círculo y el ancho que queremos que tenga. Entonces aquí es altura y ancho. Estas son las coordenadas iniciales. De esas coordenadas iniciales, dependiendo la altura y el ancho, él va a dibujar el círculo. Aquí estamos dibujando dos. Como pueden ver, uno más pequeño en altura y en ancho. Y nuevamente vamos a usar aquí otro método que se llama Fill Oval. Este método nos sirve para rellenar o colorear ese óvalo. Hacemos nuevamente lo mismo. Coordenadas, ancho de ese óvalo y establecemos un color de relleno. Entonces vamos a ver cómo queda este código. Entonces, como pueden ver, tenemos dos círculos, uno grande, uno pequeño. Son la línea que dibuja es la roja y el fill oval lo rellena. Entonces, tenemos nuestro círculo. Ahora vamos a ver cómo hacer el polígono. Nuevamente importamos las librerías. En este caso puse otra vez el JFrame color blanco y creamos nuestro método público Paint que llama la clase Graphics. Este método hace uso de la superclase SuperPaint. Establecemos el color que queremos de los polígonos. Ahora, para dibujar un polígono vamos a hacer uso de el método drawPolygon. Ahora, este método nos permite dibujar cualquier polígono, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono. Lo importante aquí es entender cómo funciona. Entonces, este método hace uso de pares de coordenadas. Cada par de coordenadas es un punto del polígono. Entonces, por ejemplo, para dibujar un triángulo, creamos una variable que tome las coordenadas en X del triángulo, otra que tome las coordenadas en Y del triángulo. Y hacen par, es decir, la primera coordenada XY del primer punto del triángulo es 220 con 70. El segundo punto del triángulo 270 con 140. El tercer punto 170 con 140. Una vez que hemos establecido en las variables los puntos de cada polígono, pues vamos a llamar el método y vamos a decirle que tome estas coordenadas en X con estas coordenadas en Y le indicamos que son 3 puntas las que queremos que él dibuje. Entonces, lo mismo sucede con cualquier otro polígono. Por ejemplo, aquí, un cuadrado. Tenemos coordenadas en X y en Y del primer punto, del segundo punto, del tercer punto, del cuarto punto. Las llamamos en el método y le indicamos en este caso que son 4 puntas. Con el pentágono, 5 puntas, tenemos los 5 pares de coordenadas. Con el hexágono le indicamos que son 6 puntas y tenemos los 6 pares de coordenadas. Entonces vamos a ver cómo funciona nuestro código. Como pueden ver, tenemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un hexágono. Aquí
La clave está en que ustedes sepan manejar muy bien las coordenadas que ingresen en su código. Tienen que ser coordenadas que estén muy bien ubicadas, porque si un punto queda mal ubicado, la figura se va a dañar. Muy bien, por último vamos a ver cómo se hace una imagen acoplada. Aquí vamos a hacer uso de todos los métodos que ya hemos mirado anteriormente. En este caso, aquí hice uso del método polígono para dibujar un rectángulo. Luego varias líneas y por último varios círculos. Y el resultado en este caso es esta imagen. Entonces tenemos el polígono, que es un rectángulo, una línea, dos líneas, tres líneas, un óvalo, dos óvalos, tres óvalos, cuatro óvalos, cinco óvalos. Creamos una imagen haciendo uso de los métodos básicos de línea, círculo y polígono. Entonces, así, de esta manera, hacemos uso de las gráficas primitivas usando la librería Graphics.